reiterar mi gratitud a nombre no solo de la Presidencia de la República, sino verdaderamente de muchos mexicanos que quieren ver y oír la opinión y el compromiso de todos los actores políticos, independientemente de su origen partidario. Congratularme del alto nivel de discusión y de debate, de propuesta que se registró aquí, comprometerme desde luego a revisar puntualmente las muchas y muy valiosas que se han vertido, a revisar los documentos que han sido entregados, a plantear con el propio gabinete del Poder Ejecutivo los temas y sugerencias que ustedes han vertido en esta mesa. Refrendar también la convicción de que es obligación del Estado, yo diría la primera obligación del Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos y combatir evidentemente a la delincuencia. Esta es una premisa que parece obvia, pero no debemos olvidar, porque a veces se cuestiona como si el origen del problema fuera el hecho de que el Estado combate a la delincuencia. Y estamos frente a un nuevo tipo de delincuencia, una delincuencia que se expande por el territorio nacional en busca de mercados, como se expanden en una economía creciente muchos negocios dedicados al detalle, al menudeo. Estamos en una delincuencia mucho más violenta que a través de las llamadas muertes ejemplares pretende intimidar a la sociedad, intimidar a la autoridad, y en este caso nosotros no nos vamos a arredrar ni permitiremos que por la vía de intimidación se permita anular la acción del Estado. Y en eso me parece que tenemos que ir juntos en esta convicción, en esta determinación, como Estado mexicano y como poderes del Estado, de que estaremos totalmente decididos a defender al ciudadano y que tenemos además la fuerza suficiente para hacerlo. No hay mayor fuerza que la del Estado, y mejor aún si esa fuerza del Estado es integrada y corresponsable. Yo, además de recoger las propuestas que ustedes han hecho, veo coincidencias y creo que podemos plantear en rubros generales, como los enunciaba, las tareas que tenemos por delante. Insisto, la más importante creo que es fortalecimiento institucional, fortalecimiento de policías, ministerios públicos y jueces a nivel federal, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, y también a nivel local. E insisto, el día que logremos ese fortalecimiento institucional a nivel local, creo que habremos ganado toda o una muy buena parte de esta batalla. Y en consecuencia yo pido a los señores legisladores, con el enorme poder político y liderazgo que tienen y de opinión pública, que me ayuden y nos ayuden a los gobernadores también a que se dé un proceso de fortalecimiento institucional que no se ha registrado, por lo menos con la misma velocidad, en todas las entidades federativas. A que lo mismo sea pues en Nayarit o en Guanajuato o en cualquier parte del país, haya un proceso verificable de fortalecimiento institucional sin el cual no será posible avanzar con la determinación y rapidez que se necesita en la lucha contra la criminalidad. Segundo, reiterar lo que ha dicho el secretario de Gobernación, la plena disposición del Ejecutivo por conducto de sus secretarios, como se reclamó aquí, a dialogar permanentemente con las bancadas y con las comisiones para explicar y abundar en los proyectos. Tercero, a refrendar la convicción del Ejecutivo Federal de que la premisa mayor es la protección de los derechos humanos en este combate. Ni remotamente pretendemos claudicar en ello, no solo porque durante nuestra propia trayectoria y vida pública ha habido un compromiso reiterado por establecer en México un régimen de leyes y en consecuencia entendemos por ello un régimen donde se respeten los derechos de todos, especialmente los más valiosos consagrados en la Constitución, sino porque además sabemos que una parte clave de la victoria significa tener siempre la superioridad moral sobre los criminales. El día que el Estado se rebaje precisamente a convertir la lucha contra la delincuencia y por la seguridad en una mera revancha sangrienta, como lo hacen los criminales con sus propios adversarios, ese día perdería el Estado la superioridad moral, que es precisamente la que nos concita el apoyo de la ciudadanía y la que nos hará avanzar, por supuesto, en nuestras metas. Plantear el punto de presupuestal, que sí me parece importante, y aunque parece también fácil de procesar, no lo es. Es decir, la parte fácil es decir, aumentemos el presupuesto de seguridad pública, que es cierto, ha aumentado
en la parte federal, porque sí hemos puesto un especial empeño en fortalecer las capacidades institucionales federales, pero no ha aumentado en la misma proporción a nivel estatal. De hecho, solo 2 estados han tenido aumentos presupuestales superiores al 25%, la gran mayoría no ha registrado aumentos, incluso ha habido decrementos. Por ejemplo, a pesar de que el programa se expande territorialmente por la estrategia expansiva territorial de los criminales, en las entidades y municipios no ha aumentado más del 8% en promedio el nivel y el número de policías estatales y municipales. Y en algunas entidades incluso ha decrecido el número de policías. Por lo cual sí necesitamos que desde la parte presupuestal se aborde este tema sobre una base de rendición de resultados. Y la parte fácil, insisto, es decir, aumentes el presupuesto, la difícil es decir cómo y de dónde. Y yo pido a los coordinadores que reflexionemos sobre una premisa fundamental. Hay cosas sobre las cuales todos debemos estar de acuerdo de que se preserven y aumenten en los presupuestos. Yo diría, seguridad pública, por supuesto, educación y más vinculado al tema de seguridad pública, oportunidades para los jóvenes, servicios de salud, por supuesto, infraestructura, incluyendo infraestructura carcelaria, pero todo tipo de infraestructura. Quizá los gastos irrenunciables o por lo menos obligatorios del Estado, pensiones, por ejemplo. Pero fuera de eso, señores, creo que debemos llevar una discusión en la opinión pública y en los legisladores, los gastos de medio ambiente, en los que yo creo que son problemas de seguridad también nacional y de subsistencia y viabilidad humana, pero debemos entender cuáles son los temas fundamentales del país para empezar a entender cuáles son los temas que pueden ser, si no prescindibles, sí por lo menos jerarquizarlos adecuadamente en su grado de importancia. Porque en los presupuestos se va una gran cantidad de dinero, más que a las prioridades nacionales, a los intereses sectoriales de bancadas y partidos, que no digo que sean ilegítimos, son muy legítimos, pero son finalmente intereses parciales que no siempre están en consonancia con los intereses nacionales, por lo menos en su grado jerárquico de importancia. Y finalmente la parte procedimental de las iniciativas. Bajo esta premisa de que comparto plenamente la idea de hacer prevalecer los derechos humanos, a la vez de continuar y fortalecer la lucha contra la delincuencia y revisar todos los temas, fortalecimiento institucional, política de prevención del delito con mayores oportunidades para los jóvenes, incluyendo la prevención y tratamiento de adicciones, la rendición transparente de cuentas y en consecuencia el seguimiento y la participación de la sociedad. Aquí es otro tema que también pido respetuosamente la colaboración del Congreso, que en cada entidad federativa se hagan diálogos por la seguridad donde participen los propios legisladores y ahí se evalúe cómo está precisamente la situación de seguridad y de fortaleza institucional de cada entidad. Y finalmente el tema de corresponsabilidad. Anoto el quinto que decía el senador Madero, el tema comunicacional es importante. Es importante en cualquier batalla, no solo esta, de que la victoria que buscamos, primero se asuma como una victoria colectiva y segundo, es fundamental que la moral de nuestra sociedad, el ánimo de nuestra sociedad e incluso de los propios elementos de la fuerza pública y de las autoridades, no solo siempre encuentre razones para seguir adelante en el combate, sino también tenga pleno conocimiento de los avances que se tienen y en consecuencia que hagamos de la comunicación una responsabilidad colectiva sobre este tema. Y decía yo, en el marco legislativo que se procesa en las cámaras, además del que ya responsablemente se ha hecho y el que está por venir, yo solo pido que, desde luego, no se menoscaben los temas de derechos humanos, sino que se fortalezcan, pero al mismo tiempo de que no se deje en desventaja a la fuerza pública frente a los criminales. Me explico con un ejemplo. Hay una máxima, por ejemplo, de que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas es una especie de afirmación no necesariamente sustentada en ninguna norma, pero como de uso común, de que la Fuerza Armada no debe disparar hasta que no reciba primero la agresión de un adversario, de un criminal. Con una criminalidad que usa lanzamisiles como los decomisados hace 15 días en Tampico, que destruyeron 2 vehículos de la Policía Federal, que son capaces de destruir un tanque, por ejemplo.
no es posible que dejemos a nuestros elementos a merced de la violencia y del espíritu destructor de los criminales. Es decir, sí mandémoslos con una instrucción clara de respetar los derechos y las garantías individuales, pero no con una mano amarrada a la espalda frente a un peligro tan descomunal como el que estamos teniendo. Yo me ofrezco a ponerme, digamos, en los zapatos de los legisladores, porque sé la dinámica tan intensa que se da, no solo entre bancadas, sino al interior de una misma bancada. Pero yo les pido que ustedes también a la hora de legislar se pongan en los zapatos de esos policías federales, de esos soldados, de esos marinos, de esos policías municipales y estatales que literalmente se están jugando la vida por el mayor problema y desafío que tiene el país. Y considérenlo así a la hora de legislar. Yo reitero mi agradecimiento y mi plena disposición de ponerme a las órdenes del Congreso para lo que determinen sus órganos competentes e invitar a que sigamos dialogando hasta encontrar las soluciones que en este y en otro tema nos están exigiendo a todos los mexicanos. Muchísimas gracias por su participación.